es la historia, don Joséí, que siempre nosotros estamos metidos en unas confusiones y la verdad es que ojalá alguien desde el futuro vea y entienda esta realidad. Pues hoy vinieron estos trabajos de Odebrecht, sale lista de abogados, ¿sabes? Pareciera que estamos en un caos como nunca antes. Además que, bueno, empezaba felicitándole, hombre, por la victoria de Herrerana de anoche. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, antes de ir a otro tema, esa foto que usted puso ahí de Nixon con Mao Zedong, cuando usted observa, posteriormente tenga tiempo, fíjese que hay muchas fotos, ¿no? Usted va a ver que al fondo de una de esas fotos aparece un hombre alto, así, corpulento. Ese hombre es el general Vernon Walters, que era secretario de Estado. Él fue asesor del secretario de Estado Alexander Haig, pero él era asesor de Kissinger, que fue el que armó toda esa estrategia y era, digamos, el correo que utilizaba Kissinger para estas conversaciones y este acercamiento de esa época, que intentaba romper el liderazgo de la Unión Soviética de esa época y atraer a la República Popular China como un elemento de dividir el poder de la izquierda marxista de ese momento. Un hombre importante que también fue a jugar un papel importante. Él estuvo aquí en Panamá, después se hizo muy amigo de aquí de nosotros, Vernon Walters. Y lo traigo a colación porque anoche el presidente Trump escogió a otro erudito. Sí, porque un hombre con un doctorado en historia militar. McMaster, no el de McMaster de la pared, McMaster, un guerrero inteligente. Poco decía el general Torrijos que decir militar e ignorante era una redundancia. Decía el general Torrijos, que era militar. Este es un hombre muy brillante, es un hombre guerrero, es un hombre de visión, es uno de los, diría yo, de los ideólogos del nuevo industria militar norteamericana, pero es un estratega. Ese es el nuevo asistente del señor Trump para seguridad. Fíjate que él está descartando mucho en los militares. Él escribió un libro, se los recomiendo. El libro se llama El incumplimiento del deber. Nixon, McFarland, McNamara, el jefe del Estado Mayor y el engaño, la mentira de Vietnam. O sea, ese es el libro que escribió él. Le hacen para que sepa con quién vamos a bregar en materia de inteligencia. Esa sea la contraparte del señor López, diría yo, para que sepan con quién estamos bregando. Además de eso, las elecciones en Ecuador están en suspenso. Evidentemente ganó el candidato, la primera vuelta la ganó el candidato de gobierno con una diferencia de 12 puntos. La discusión estriba en que si él no sobrepasa los 40 puntos, el 40%, a pesar de que tenga 12%, habrá segunda vuelta. Entonces estarán esperando que el miércoles se den los resultados. Existe una alta probabilidad de que haya segunda vuelta en Ecuador. Y ya le estaremos informando. Eso está en desarrollo, pero definitivamente ganó con 12 puntos sobre el segundo. Pero él, en el referéndum, se metió una propuesta para que nadie que haya estado con activos usando compañías offshore en paraísos fiscales puede ejercer puestos públicos en Ecuador. Si eso pasara en Panamá, ¿cuántos dejarían de ser ministros? ¿Qué les parece? Habría que buscar gente en la comarca. Tendría que venir a la clase media, lo que no tenemos ni conocemos las offshore. Ni conocemos las offshore. Bien, usted ha planteado un tema que es, digamos, el tema central que debemos los panameños ir pensando, metiéndole el cerebro a lo que está ocurriendo en este momento, porque están ocurriendo muchos procesos simultáneamente y todos están concentraditos en pegarle a Odebrecht, como si fuera el único proceso que está en desarrollo, y poniéndole presión a la señora procuradora, ¿no? Que incluso algunos piden su renuncia, cuando lo que tenemos que hacer es un espacio para que el Ministerio Público pueda manejar simultáneamente esta situación y quitar de encima aquellas bruscas que impiden ver la verdad, como por ejemplo quitar la utilización de la justicia como instrumento de lucha política. Entonces, fíjese, para que usted tenga una idea de lo que estamos ocurriendo. En Brasil y en el mundo
se desarrollaron una serie de investigaciones. En Brasil en particular, la operación Lava-Jato, Lavauto. Lavado a presión, más bien. Lavado a presión, sí. Que tenía como función fundamental, como su idea fundamental, ver toda la corrupción en una empresa que se llama Petrobras, de la cual todas las empresas brasileñas, de grandes proporciones que tenían allí, habían utilizado eso como instrumento para corrupción, pago, desviación de dinero, utilizando una infraestructura de servicios que brindan las offshore. Dentro de eso, Odebrecht, que tenía inversiones en Petrobras y cuya cartera apenas representaba ahí menos del 1% del valor de la cartera de Odebrecht internacional, estaba parte de esa investigación. Y hay otra investigación que llevó entonces a descubrir que Odebrecht Constructora ahora, sí, había cometido delitos a nivel de varios países, entre ellos entregando sobornos a funcionarios públicos. Esa es una investigación que en el caso de Panamá la procuradora tiene en sus manos para desarrollar. Pero hay otra investigación que tiene que ver con Lava-Jato, que es la utilización de infraestructura financiera en manos de estructuras que se originaron desde Panamá con las offshore, que incluyen firmas de abogados, bancos, reaseguros, aseguros, y llame usted ahora toda esta gama de cosas que desde hace muchos años el mundo en general viene reclamándole a Panamá que debe modernizar y eliminar el abuso de las offshore como instrumento de lavado de dinero, de evasión de impuestos y de acciones que puede utilizar el crimen organizado. Y por eso, cuando sale esta investigación periodística que se llama Los Papeles de Panamá, que dicho sea de paso, el nombre de esa investigación, de ese reportaje, lo propuso Panamá a través de su representante en esa investigación que la hacía el periódico La Prensa. No la puso Alemania, fue una propuesta de la prensa de Panamá. ¿No? Y esa investigación de los papeles de Panamá puso en evidencia una acción generalizada de utilización de estas corporaciones que, como lo dijo el señor Fonseca, esta no es la única firma de abogados que lo hacía. Además, le pidió que se investigaran todas. Y ahora, con la investigación de Suiza, aparecen varios bufetes de abogados y van a aparecer muchos más que están vinculados a esto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ahora eso está en discusión y hay una estrategia mediática. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que el periódico La Prensa no publicó más nada de las investigaciones de los papeles de Panamá. ¿Murió? Murió. Mientras en Alemania se siguen publicando, cada momento usted puede meterse a la web y encuentra información, el periódico de La Prensa lo desapareció. Y eran parte de las investigaciones. Y ahí está toda una maraña de acciones que se hizo con estas compañías, que no es solamente Panamá el que lo hace, la hacen las offshore de los Estados Unidos, la hacen las offshore de Inglaterra, en territorio inglés, y en ultramar de Inglaterra, lo hacen otras compañías, no solamente Panamá. Luxemburgo, Liechtenstein. Toda esa compañía. Y entonces esto abre otra investigación que no tiene nada que ver con Odebrecht. Entonces se monta toda una campaña mediática para concentrarlo solamente en un tema, Odebrecht, que yo creo que hay que investigar. O sea, no estoy aquí diciendo que no se investigue, pero yo creo que tenemos que mirar todo el panorama. ¿Para qué? Para poderle hacer los ajustes necesarios que nos permitan blindar nuestro sistema de servicios para hacerlo transparente, de negocios reales. Y fíjese lo que le voy a decir. Una vez me decía el presidente, creo que fue el presidente Varela, que me decía, a mí me sorprende la cantidad de dinero que hacen las grandes firmas de abogados. Pero usted se pregunta ahora, y preguntémoslo a la Dirección General de Ingresos, ¿cuánto de esas operaciones internacionales que se hacen con compañías que se hacen en Panamá y que después vuelven a fondos de los dueños de esos bufetes de abogados tributan en este país? A ver, y estas son sumas multimillonarias. Preguntémoslos al señor Publio Cortés, ¿cuántos es
el pago de impuestos que hacen estas compañías de abogados, de grandes bufetes, con estas corporaciones, brindando todas estas transacciones, porque son sumas multimillonarias, ¿cuánto se paga de impuestos? Porque aquí hay una evasión de impuestos también que afecta a la República de Panamá y que afecta a Europa. ¿Y por qué Europa está más preocupada ahora por esto? Fíjense que una de las tesis del señor Trump es que Europa tiene que pagar por su seguridad. ¿Ustedes quieren que los Estados Unidos estén en OTAN? Pongan billetes. Pongan plata. Y para poner plata ellos tienen que sacarlo del estado de bienestar. Entonces, ahora tienen que correr ya a los evasores de impuestos. Y por eso tienen los ojos puestos en nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir esa parte, porque este accionar de los bufetes de abogados representan el 1 o el 2% del Producto Interno Bruto apenas. Y se ha convertido los bufetes de grandes abogados en los promotores de los negocios en Panamá. Y así es que nos conocen. Por eso que estamos en las películas, por eso que estamos, cada vez que usted abre la mano por allá por Ecuador, salen los bufetes de Panamá. Abre las investigaciones en España, salen compañías de Panamá. Abre las investigaciones en Francia, salen investigaciones en Panamá. Abre investigaciones en Brasil, sale Panamá. Entonces, esto es diferente, pero esto no está en el debate. Y la estrategia ha sido poner una expresión extraordinaria en la Contralora, en la Procuradora, perdón, y pedir investigaciones extranjeras para ver el caso de Odebrecht nada más. Yo creo que el caso de Odebrecht hay que verlo, hay que estudiarlo, y ahora la Procuradora tiene en sus manos un nuevo instrumento que nos permite llegar a la verdad vía Odebrecht. Esto lo vamos a saber dentro de poco. Vamos a saber quiénes recibieron y quiénes no recibieron los famosos sobornos en Panamá. Eso lo vamos a saber, pero eso no va a resolver el problema de la existencia de una estructura financiera, legal, bancaria, de reaseguros, de auditorías que se hacen y que dicen que todo está kosher, y resulta que el mundo está solicitando a la Panamá transformaciones importantes en este tema. Entonces usted debe tener claro lo siguiente. Frente a esa realidad y tratando de proteger este sector, se levantaron entonces dos tipos de acciones. Demonicemos a Odebrecht y demonicemos al gobierno de Martinelli. Y ahí nos hemos entretenido, que creo que hay que resolverle eso, creo que hay que mirar todos esos casos, pero yo siempre lo he planteado en el marco de la ley y la Constitución, en el respeto a los derechos ciudadanos que tienen todos los implicados en estos casos, pero particularmente en el respeto de la ley, punto. Pero Panamá necesita, para estabilizar nuestro sistema financiero, hacer las reformas estructurales para parar esto. El fondo político es el siguiente. Las firmas de abogados se convirtieron en el verdadero poder político de este país. No solamente en el gobierno del presidente Varela, en el gobierno del presidente Martinelli, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, en el gobierno del presidente Mireya, en el de Toro Valladares, en el de Endara, en el de Aristides Royos, donde crecieron mucho. Entonces, ellos son una fuente de poder, además poder heredado. Y ese poder político ha hecho que casi todas estas firmas tengan fuerte influencia en el gobierno y orienten políticamente la acción judicial del gobierno, siempre sustrayéndola de que sus intereses sean protegidos. Esa es la realidad política que tenemos país nosotros. Hecho por y para abogados. Exactamente. Y copiadas esas reformas de los Estados Unidos. Solo que aquí en los Estados Unidos no tomaron el poder del Estado, pero aquí en Panamá tomaron el poder del Estado. Hombre, vamos a negar aquí la influencia de las grandes firmas de abogados en las decisiones fundamentales del Estado panameño. Entonces eso lo que está en ese es el proceso que está en desarrollo de desaparecer, y ellos luchan a viento y marea para subsistir a costa de todos nosotros. Entonces, yo sí creo que hay que investigar lo de Odebrecht, yo sí creo que hay que investigar y parar la corrupción, pero yo también creo que tenemos que mirar en el enfoque global que este país requiere de una reingeniería en materia de los servicios, porque nosotros hemos construido una economía lo suficientemente sólida para desprendernos de aquellos que han peleado toda la vida. Mire, las firmas de abogados son multimillonarias y no producen
Nada de valor agregado. Nada de valor agregado. Es un valor, ¿cómo se llama? Lo que se conoce en economía como un valor intangible, ¿no? Nada. Es un valor como es el conocimiento actualmente. Operaron y se desarrollaron con lo que yo llamo la globalización de la economía y el crecimiento de un Estado supranacional controlado por los grandes centros financieros del mundo, ¿no? Que determinan la conducta de nuestros estados en abierta violación a nuestros procesos democráticos. Entonces, esa realidad compleja es la que enfrenta el presidente Varela. Y entonces, no se debe a la capacidad o incapacidad del gobierno, se debe a que maduró en el mundo las condiciones para cambiarlo. Entonces no tenemos ninguna opción, o lo cambiamos o lo cambiamos. Aquí no hay ninguna opción, pero se niegan a morir. Y por eso usted ve como el periódico La Prensa sacó de su circulación. Nosotros tenemos el derecho de exigir a la prensa que nos muestre las investigaciones en las que ellos participaron en los papeles de Panamá, ¿sí o no? Sí. Nosotros tenemos el derecho a la información, pero se dedican a qué cosa nada más. A Martinelli. A Martinelli, a Odebrecht, a los casos que nos desvían del tema central. Claro que, por ejemplo, fíjese lo que está haciendo Brasil con Odebrecht. Yalek levantó la congelación de sus bienes. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa no solamente, porque la empresa que está vinculada a esto no es Odebrecht, es AOS, es una empresa constructora. Usted lo ha visto a ellos hablando de AOS, y AOS ha operado en Panamá, para que sepan. No. ¿Por qué? Porque se han concentrado en dos cosas y ahora en una estrategia vamos a desprestigiar a Odebrecht para decirle que no tiene financiamiento. Fíjese, cuando uno mira y quita toda la matriz de comunicación, se da cuenta en el fondo del problema. ¿Y por qué le planteo esto? Porque yo creo, y fíjate, nosotros hemos sido críticos del accionar de la Procuraduría General de la Nación, y particularmente la Procuraduría, cuando han hecho procesos que no se ajustan a la ley. Pero hoy creemos que la Procuradora y el equipo de fiscales debe tener el tiempo necesario para enfrentar ahora sí, simultáneamente, este problema de los papeles de Panamá, cuyo nombre se lo dio el periódico La Prensa en Panamá. No sé, porque yo oía a gente decir que el mundo le puso, no, porque la investigación, todos pensaban que estas investigaciones iban a llevar a Martinelli. Y cuando se dieron cuenta que la sorpresa no era esa, sino que esto llevaba a Toti el Mundi, ¿no sé? Entonces dijeron, no, por ahí no es la cosa. Entonces vamos a echar a reboche y vamos. Entonces mire el caso que han planteado los trabajadores de Odebrecht aquí. Hemos olvidado a esos 8,000, hemos olvidado a los 2,000 proveedores, hemos olvidado a los usuarios de las obras que están en discusión. Pero además, estamos propagando mentira sobre mentira, rumores sobre rumores, con el solo propósito de no perder el control de la matriz informativa que lanzaron y acorralaron al presidente Varela y acorralaron a la procuradora, y con las incapacidades, ahora sí, de un sistema político en el gobierno que no tiene digamos, la inteligencia o la expertise para ver esto en su conjunto, sino mirar el árbol y no miran el conjunto de las cosas. No tienen esa capacidad de poder hacer esas interrelaciones, sino de estar investigando qué digo yo, qué no digo yo, de estar escribiendo o estar viendo si te mandan mensajes o si te amenazan, etc. Pero ellos deben saber a estas alturas, Fernando, que todavía no ha nacido la bala que mate un ideal. Entonces, el país se encuentra en esta situación. ¿Y qué es lo que le pido ahora? Calma, calma, porque esto es un proceso. ¿Cuánto tiempo le tomó a Brasil esto? Lleva como 4 años. O sea, ¿y por qué queremos que la procuradora se pronuncie hoy, ya mañana, si déjele a que trabaje, deje que haga su trabajo? Y la procuradora debe dejar de estar respondiéndole a los medios de comunicación y ajustarse a la verdad jurídica, a la ley y a la Constitución. Y los jueces deben hacer las correcciones necesarias cuando los fiscales se salen del carril de la ley y la Constitución, hombre. Cuando hagamos eso, estamos en el camino de encontrar la verdad. Solo la verdad nos hará libre, pero la verdad, no la verdad de los intereses que hoy pretenden. Y fíjense qué cosa más curiosa. Efren Adeso y Suntra
la que lleva este discurso con más claridad. Claro. Porque ellos han denunciado el poder fáctico que intenta bloquear la acción del presidente Varela y el poder fáctico que intenta incluso sacar a la procuradora. Con todas estas acciones de presiones, esos son los trabajadores lo que han salido a decir con mucha claridad y a publicar todas las cosas. Miren las publicaciones de Fradeso y va a salir más publicaciones. Entonces yo le digo todas estas reflexiones porque este es un problema complejo. Muy complejo. Esto no es para estar manejando con bochinches ni descalificaciones y que yo te mando este mensajito. No. O nosotros salvamos la nación y no tengan duda que la vamos a salvar. ¿Sí? Y si tenemos que replantearnos toda la logística de este sector de abogados, la tendremos que replantear, pues. Que la nación está por encima de ellos, es que ellos han pensado que ellos son la nación. La nación no son ellos. Ellos, aquel dicho de Prusia, que decía que Prusia era, todos los ejércitos son un país con un ejército y Prusia era un ejército que tenía un país. Así creen los abogados nacionales que esto es por y para los abogados, que esto es una república hecha exactamente para que el sector ese de banqueros, abogados, pues tenga una especie de paraíso o de zona de confort. Y esto nos va a pasar, como nos está pasando factura. Y como nadie puede poner en duda, digamos, nuestro interés nacional, yo pertenezco a una generación, le he repetido muchas veces, que luchamos a brazo partido de verdad por la descolonización de este país. Y no vamos a permitir que intereses muy concretos nos pongan bajo el paraguas del control hegemónico de las transnacionales del poder financiero y se asuman la conducción de este país. No lo vamos a permitir. Así es. Coincido en eso con la posición que han adoptado los trabajadores de Panamá. Pero lo que yo le pido es sensatez, incluyendo al periódico y a la prensa, incluyendo a TVN, le pido sensatez para que no destruyan lo poco de democracia, porque sobre esas cenizas se construirá otro modelo. Y no se engañen, en el mundo complejo, Panamá es una parte importante, más allá de los abogados, más allá de los motas, más allá del que sea. Nosotros somos parte integral del mundo. La geografía nos dio a nosotros el privilegio de ser uno de los estrechos más importantes del mundo. Y los panameños hemos sabido llevar esta lucha. No vamos a perder esta pequeña escaramuza por los intereses de 4 bellacos. Así es, no se diga más.